La paz del Señor para todos mis hermanos. En esta noche voy a leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en Hebreo capítulo 10, verso 5. Unos versículos, vamos a poder discernirlo y que el Señor nos dé entendimiento para poder prestar atención a esta palabra, porque es el gran sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Así vino Jesús para darnos la salvación. Por esto esta palabra que muchas veces la hemos dicho en la iglesia, que la hemos leído muchas veces, hoy el Señor nos quiere recordar lo que hizo el Padre Celestial mandando a su Hijo Jesucristo, dando su cuerpo en sacrificio para poder nosotros tener paz, consolación y estar en el camino del Señor que el Señor nos ha llamado. Lo vamos a leer bajo la sangre de Cristo. Dice así su palabra. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y esta es la voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vemos qué nos quiere decir en esta palabra, que el Señor en el tiempo antiguo, como ya lo sabemos, siempre se hacían sacrificios, expiaciones, se hacían holocaustos, se hacían para poder, una vez al año se recordaban de todos los pecados que habían hecho durante todo el año. Entonces iban una vez al año para que así se querían reconciliar con el Dios vivo, según la ley, y hacían los sacrificios que todos sabemos, ve que me tomaban un machito cabrio, sacaban el sacerdote y le decía, y venían ahí arrepentidos para que así. Pero el Señor, vemos que lo hacía el pueblo primitivo, todas esas cosas, ¿para qué? Para que el Señor vea que ellos se arrepentían y le daban una nueva vida y se olvidaban de todos los pecados. Pero siempre lo hacían y seguían en el pecado y hacían lo que ellos querían hacer. Hoy también el Señor nos está diciendo, a cada uno nos está diciendo, nosotros le hemos pedido perdón al Señor, nos hemos reconciliado con el Señor y aquel que no se reconcilió busque al Señor para reconciliarse, para que Él perdone todo nuestro pecado y todos nuestros errores. Ahí el Señor nos dice, a nosotros, nos dice esta forma, que no tenemos que ir una vez al año arrodillarnos y pedirle perdón al Padre Celestial para que Él limpie toda nuestra inmundicia que hemos hecho en el día. Y vemos que el Señor le dijo, basta, yo no quiero más todo ese holocausto, no quiero más sacrificio, no quiero más ofrenda. El Señor así nos está diciendo, a mí primeramente me dice, ya no quiero más que hable, que tome la Biblia, que le diga al mundo que yo soy un Dios, que venga los domingos a la iglesia, que vaya a predicar la palabra, pero estoy haciendo las cosas que el Señor me dice, sí, lo estoy haciendo, pero detrás de todo eso sigo en la vanidad de este mundo. Entonces, ¿cuál es el Señor que nos decía en aquel tiempo conforme a la ley? Que el Señor lo quería decir, hoy nos quiere decir conforme al nuevo pacto que hizo Cristo con cada uno, para que nosotros dejemos, por más que hablamos la Biblia, que digamos yo soy cristiano, soy evangelio, el Señor quiere que dejemos todas estas cosas de este mundo para que podamos consagrarnos al Señor
todos los días que nos quedan en esta tierra. Vemos que el viejo hombre, dice la palabra del Señor, que el viejo hombre ya pasó, el Señor hace todas las cosas nuevas. Y si hacemos todas las cosas nuevas, ¿cómo vamos a volver a lo que el Señor nos sacó? Si no ve como dice la palabra del Señor, Jesucristo nos dice, vemos, la puerca lavada vuelve nuevamente al lodo y el perro vuelve al vómito. Entonces así el Señor se había cansado de tantos sacrificios que hacían, rociaban la sangre, mataban un cabrito, y vemos que lo que decía el holocausto que era, que tenían que tomar un animalito, vemos, y lo sacrificaban, y decían que lo tenían que quemar. Así es el holocausto. Y las expiaciones que el Señor nos está diciendo, que no quedan expiaciones, que decía la proposición, era la reconciliación, esa es la expiación que el Señor nos está hablando en esta palabra, que nosotros no quiere, el Señor quiere obediencia, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos con un corazón limpio. Vemos que el Señor no quiere que tenemos el Evangelio, tenemos todas las cosas que podamos tener y la sabiduría de la palabra del Señor. Pero si nuestro corazón está en las cosas materiales, ¿cuál es el beneficio que nosotros vamos a tener? Nosotros no vamos a tener ningún beneficio. El Señor se cansó de todas esas cosas que llegaban una vez al año y le pedían perdón y el sacerdote lo perdonaba y entonces pero volvían, al otro día volvían a las mismas cosas. Vemos que así el Señor nos dice, siempre tenemos que estar de una mente y de un corazón consagrados al Señor. Por eso el Señor mismo dice, se cansó, dice, no más sacrificio, no quisiste más, no me preparaste un cuerpo. Entonces el Señor mandó a su Hijo y le preparó un cuerpo. El Señor no está diciéndote a ti, hermana, hermano, a mí me está diciendo, ¿no está preparado tu cuerpo para resistir lo que el enemigo te viene a insidiar? ¿No está preparado tu cuerpo para decirle estas cosas a mí no me convienen? O solamente esto no es nada y aquello no es nada, sino que el Señor me está diciendo a mí, esto no es de mi agrado. Y si nosotros somos obedientes al Padre Celestial, nosotros podemos, esto no es nada, y si no le agrada al Padre, dejémoslo de hacerlo. Por eso el Señor no ha preparado un cuerpo, a como preparó el cuerpo de Jesucristo para ofrecerse en sacrificio, en ese holocausto, en ese sacrificio y expiación que hizo el Señor. Vemos, Él preparó ese cuerpo. Así estamos preparados el Señor. A cada uno nos ha preparado porque nos dio las arras del Espíritu Santo. Él hizo un depósito en cada uno para que nosotros podamos luchar con ese enemigo que nos viene a insidiar permanentemente. Nosotros tenemos el cuerpo de Cristo. Ya no tenemos el cuerpo ni la mente del mundo, sino tenemos un cuerpo, un nuevo cuerpo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Vemos que el Señor nos dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Vemos que no le agradaba, como dije anteriormente, no le agradaba porque iban nuevamente y hacían lo que ellos querían. Se ve que esto es lo mismo, hermano, que vamos todos los días a la iglesia, queremos leer todo y después hacemos lo que nosotros queremos. No es así la cuestión. La cuestión es que lo que tenemos que decir, lo tenemos que hacer. No seamos bilingües, decimos una cosa y hacemos otra. Entonces dije aquí que en vano, que vengo, dice, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vemos, vino a hacer la voluntad que el Padre es celestial. Nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Nos estamos alejando de todas las vanidades de este mundo. El Señor me está preguntando primeramente a mí, ¿cómo estoy delante de la presencia del Señor? Vemos que la palabra del Señor es un espejo. ¿Y cuál es el espejo que el Señor tiene a cada uno? Nos está diciendo, ¿cuál es el espejo? Cómo estamos mirando y cómo estamos conduciendo, cómo estamos edificando la palabra del Señor. Estamos edificando sobre madera, sobre hojalata, que viene una prueba, viene una dificultad y enseguida la quema todas las vanidades. Tenemos que estar edificando sobre una buena base, que es la base, que es la roca, que es Jesucristo. Y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vemos que cumplió todo lo que ya, estaba diciendo hasta Moisés, cuando apenas ya lo saca de Egipto, dice, de entre medio de vosotros se llevará un Emanuel. Vemos que ya lo estaba anunciando y hasta el día de hoy nosotros también tenemos que acordarnos que el Señor ha venido para darnos paz, tranquilidad y todo lo que nosotros necesitamos. Y vemos, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste.
y ni te agradaron, los cuales son cosas que se ofrecen conforme a la ley. Hermanos, ya no estamos más conforme a la ley, estamos conforme a la gracia, a la misericordia. Estamos en la parte que el Señor me está diciendo a mí. Vino Jesús a darme vida, vino Jesús a decirme, cree solamente y verás la gloria de Dios. Vino Jesús a rescatarme de este mundo maligno, vino Jesús a decirme, Dios te ama. Vemos, seguime, porque yo te voy a llevar al reino de los cielos. Y sabemos, hermanos, que el Señor a cada uno nos está diciendo, no miremos. En una parte de la palabra del Señor, vemos que en el Salmo 91 dice, no miremos ni a diestra ni a la izquierda, no miremos ni a la izquierda ni a la derecha, miremos al Señor. Vemos, así el Señor nos dice a cada uno, para que podamos seguir al Padre Celestial. Y diciendo luego que aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, y quita lo primero para establecer esto último. Vemos que ya no estamos más conformes. Ya el pacto, vemos que Pablo dice, ya un pacto que ya se da por viejo, que ya no va más. Vino el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que es Jesucristo. En la sangre del Calvario, Él hizo el nuevo pacto para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Por eso el Señor me habla a mí para decirme, esta es su voluntad. Somos santificados. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vemos que ya no, como te decíamos antes, ya no hay más que tenemos que ir todos a Jerusalén. No tenemos que ir, como vemos, como dice la palabra del Señor. De mucho dice, y Moisés dice, oraba y salía y recibió los mandamientos en el monte, dice, en la montaña de Sinaí. No tenemos que ir, muy cerca de ti está la palabra del Señor. Ya el Señor me está diciendo, a mí nos está diciendo a cada uno que hemos creído que Jesucristo es el Salvador de nuestra alma, nos está diciendo que Él quiere verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No quiere más que seamos habladores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Por eso el Señor nos habla en esta noche para que nosotros reflexionemos. Porque, hermano, en este momento el mundo está estresado, el mundo está triste, el mundo está con miedo, el mundo está con terror, el mundo está encerrado. Nosotros también. Pero estamos encerrados en nuestro hogar, pero a puerta cerrada se presenta el Hijo de Dios. ¿Y qué me dice? Nos vemos a puerta cerrada y me dice, paz a vosotros. Hermanos, estamos en la casa, estamos en el hogar, pero está Jesucristo al lado de cada uno, dándonos la paz, la tranquilidad que necesitamos. No tengamos miedo ni temor, porque Él es nuestro conductor. No tengamos, porque hay mucho despavorido, hay mucho estrés, y vemos, hermanos, que mucha gente que está estresada porque está encerrada en su casa. Hermano, nosotros estamos encerrados en la casa, pero dice la palabra del Señor, cierra tu puerta y entra a tu aposento y deja que pase toda la aflicción, que pase la peste, y luego yo te daré la victoria. Hermano, ya tenemos la victoria, porque Jesucristo fue victorioso. No estamos siguiendo a un muerto, estamos siguiendo a un vivo que está entre medio de nosotros. La paz del Señor para todos, y el Señor camina delante de cada uno de nosotros.